Hola amigos, ¿cómo estáis? Esto tiene síntomas de que la Unión Europea va a la guerra total con Rusia, en una especie de trampa contra Rusia similar a unos acuerdos de Múnich 2.0 de los que ya hablaremos en un vídeo que estoy preparando. La Unión Europea va de lleno a la guerra y Putin les reta con el misil Oresnik en una especie de reto, medio en broma medio en serio. Pero que de broma no tiene nada, y además, también tiene la pinta de que en la Casa Blanca quieren hacerle la pirula a Donald Trump, y avanzar la guerra hasta el punto que no se pueda parar. Hay una serie de síntomas que así lo indican. Estos son algunos de los preparativos militares de la OTAN en Europa. Estados Unidos se trasladó a una base militar en Grafenwöhr en Alemania, sede de la 41 Brigada de Artillería de Campaña del Ejército de Estados Unidos. El tercer batallón, el 321 Regimiento de Artillería de Campaña, 321 FAR. El batallón está equipado con un lanzadores de misiles múltiple M272, HIMARS, con un lanzador GMLRS para 2 misiles capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 150 kilómetros. Lituania celebró un acuerdo con Alemania y adquirirá 44 carros de combate principales Leopard 2A8, a partir de los cuales se formará un batallón de tanques. Además, el gobierno lituano aumentará el gasto en defensa en más de 800 millones de euros en 2025. Polonia recibió 84 tanques de batalla principales K2 de Corea del Sur. Los 96 restantes se entregarán a finales de 2025. Además, está previsto suministrar al ejército cañones autopropulsados SPHK-9 Thunder, y más de 200 unidades de lanzadores de misiles múltiple o Mark-A. Bajo contratos con Estados Unidos ha suministrado 3 vehículos aéreos no tripulados estratégicos MQ-9 Besky Guardian. Se están entregando 250 tanques M1-2C3 Abrams, y 32 cazas F-35. La República Checa comprará 14 tanques Leopard 2A4 a la empresa alemana Rheinmetall, mediante un contrato por valor de 161 millones de euros. La empresa francesa KNDS fabricó los 2 primeros cañones autopropulsados Kassar para el ejército checo en el marco de un contrato para el suministro de 62 unidades, que se entregarán antes de finales de 2026. Se llegó a un acuerdo sobre el suministro de 10.000 minas antitanques entre las tropas. Grecia está preparando un acuerdo con la empresa israelí Elbit Systems para la compra de 38 lanzadores de misiles múltiple pulse. El contrato está valorado en 500 millones de euros. Con todos estos síntomas de los países de la OTAN y sus amigos, no están fortaleciendo la capacidad de combate de sus ejércitos para lucirlos en los desfiles. Esto es un claro síntoma de que han sacrificado toda una nación como Ucrania, donde ya han muerto según las últimas noticias 1 millón de personas, y si la proporción que dan las guerras de que hay entre 2 y 3 heridos por cada muerto, el número de heridos puede ser ya de 3 millones de personas. Y todo este sacrificio al que hay que sumar el de los rusos, lo ha provocado la OTAN para deshacerse de un material bélico obsoleto, que Rusia ya se lo ha destruido todo, para ahora justificar estas compras masivas a su amo, el complejo militar industrial de Estados Unidos, que ya tiene asegurada la producción durante una década. Pero al margen de todo esto, la guerra sigue escalando. La noche del 18 de diciembre, las tropas rusas atacaron la infraestructura de gas ucraniana utilizando drones kamikazes Gerand-2. Los ataques se produjeron en la región de Poltava, donde se registraron graves incendios. Los satélites de la NASA registraron incendios en la zona de la aldea de Yakniki, donde se encuentra una planta de producción de gas licuado de petróleo, así como cerca de la aldea de Skadereti, donde se encuentra el departamento de procesamiento de gas de Yablonevo. Esta planta es el mayor productor de gas licuado de Ucrania. Este ataque se produjo en el contexto de la próxima expiración del contrato para el tránsito de gas ruso a través de Ucrania. El 31 de diciembre de 2024 finaliza el acuerdo que determinaba el suministro de gas ruso a Europa a través del territorio ucraniano. Kiev se negó anteriormente a prorrogar el acuerdo o concluir un nuevo contrato, lo que ha causado preocupación en los países de la Unión Europea que contaban con mantener el tránsito. Sin embargo, a pesar de las esperanzas de los estados europeos, Ucrania adoptó una posición dura.
Los ataques a la infraestructura del gas podrían afectar significativamente la seguridad energética de la región. La planta procesadora de gas Yablonevsky desempeña un papel importante en la producción y suministro de gas a Ucrania. Sus daños pueden provocar interrupciones en el suministro, lo que es especialmente crítico en invierno. Dada la negativa de Ucrania a prorrogar el contrato de gas, la parte rusa puede considerar el sistema de transporte de gas ucraniano y las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas como objetivos legítimos. A partir del 1 de enero de 2025, el sistema de transporte de gas ucraniano, desde el punto de vista de Rusia, pierde su condición de importante arteria de tránsito, lo que lo convierte en blanco de posibles ataques. La situación también podría provocar un aumento de los precios del gas en Europa. A pesar de las declaraciones sobre la preparación para detener el tránsito a través de Ucrania, los países europeos siguen dependiendo del suministro de gas y son vulnerables a cualquier cambio en el suministro de energía. Los impactos en la infraestructura de gas de Ucrania y la finalización del contrato pueden convertirse en factores adicionales que contribuyan al aumento del coste de los recursos energéticos en 2025. Un aspecto adicional es la posibilidad de que los países occidentales compren los sistemas de transporte de gas ucranianos y las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas. Algunos analistas sugieren que la negativa de Ucrania a renovar el contrato y la inestabilidad resultante pueden ser parte de un plan para atraer inversores extranjeros, particularmente de Estados Unidos, para comprar infraestructura estratégicamente importante a precios reducidos. Sin embargo, más bien me parece esto un asunto secundario, porque el final de la guerra parece imprevisible, y el mapa definitivo de Ucrania, nadie sabe cómo quedará. El caso es que en las últimas 48 horas la OTAN está lanzando un ataque masivo contra Rusia, y junto con el atentado que le costó la vida al general Kirillov, la respuesta rusa seguro que ya se está preparando. Parece que Pokrovsk está al borde de la rendición de las tropas ucranianas. Bloomberg informa que la ciudad de Pokrovsk está bajo amenaza de ser ocupada por tropas rusas. Este punto de importancia estratégica, situado a solo 5 kilómetros de las posiciones de avanzada de las Fuerzas Armadas rusas, podría convertirse en una nueva gran pérdida para Ucrania si la ayuda militar prometida por parte de los países europeos no llega en un futuro próximo. Pokrovsk desempeña un papel clave en la infraestructura de la región. Es el cruce ferroviario y de carreteras más importante por el que pasan los suministros de las líneas defensivas ucranianas. Además, hay minas de carbón coquizable propiedad de la empresa Metinvest del oligarca ucraniano Rinat Akhmetov. Las minas ya están cerradas y uno de los 3 pozos ha sido evacuado por el peligro de que se acerque un frente. Además de su importancia industrial, la ciudad sigue siendo uno de los últimos bastiones bajo control ucraniano en el territorio de la República Popular de Donetsk. Bloomberg destaca que Europa y Estados Unidos, a pesar de numerosas promesas, no cumplen plenamente con sus obligaciones. El ejército ucraniano está experimentando una grave escasez de municiones y armas, lo que debilita significativamente su capacidad para resistir la ofensiva rusa. El problema del hambre de proyectiles sigue siendo uno de los más graves para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los analistas de Bloomberg, la lentitud de las entregas se debe no solo a dificultades logísticas, sino también al cansancio de los países occidentales por el prolongado conflicto. Muchos gobiernos europeos enfrentan presiones internas por las consecuencias económicas y sociales de su apoyo a Ucrania. Sin embargo, un retraso en el suministro de armas podría provocar más pérdidas territoriales para Kiev y fortalecer la posición de Rusia. Bloomberg señala que Moscú ahora no tiene ningún incentivo para llegar a un acuerdo. Los éxitos militares de Rusia en el Donbass, incluido su avance hacia Pokrovsk, fortalecen su posición en las negociaciones, que según muchos expertos es poco probable que comiencen pronto. Para Kiev, mantener el control sobre puntos clave como Pokrovsk se convierte no solo en una cuestión de estrategia, sino también de estabilidad política. Y ante esta circunstancia, y la que se está dando en Oriente Medio, según el New York Times, los neocons de Estados Unidos abogan por el uso de armas nucleares.
Algunos congresistas estadounidenses abogan por el uso de armas nucleares sin la aprobación del poder legislativo del gobierno si Estados Unidos es atacado, así lo informó el New York Times. Preguntamos si apoyaban la autoridad unilateral de ataque preventivo del presidente, y si estaban de acuerdo en que el presidente debería poder responder a un ataque nuclear entrante sin la aprobación del Congreso. También les pedimos que calificaran qué tan cómodos se sienten con Donald Trump, el presidente electo que tiene tales poderes, señala el autor del artículo del New York Times sobre las condiciones de la encuesta. En particular, muchos demócratas dijeron que exigen la aprobación del Congreso para el uso de armas nucleares, pero varios representantes del partido admitieron que estaban dispuestos a apoyar la decisión del presidente sin un procedimiento de aprobación. Hicieron valoraciones similares muchos representantes del Partido Republicano, explicando el derecho a lanzar un ataque nuclear por la necesidad de una respuesta rápida. Anteriormente, la publicación británica Express, citando al experto militar Nicholas Drummond, informó que Trump podría supuestamente transferir secretamente a Ucrania armas nucleares. Según el analista, el líder estadounidense podría dar este paso para que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, deje de exigir la omisión del país en la OTAN. Y claro, si esta circunstancia ya ha sido rechazada tajantemente por Rusia y calificada como inaceptable, ¿qué vendrá después? ¿Blanco y en botella? La guerra se está adentrando en un túnel del que la salida puede ser muy incierta. Todos los analistas coinciden en que los 2 meses que faltan para que Trump asuma la presidencia y veamos el parto de su tan cacareado plan de paz, serán muy largos. Pero no sé por qué me da, que puede ser el parto de los montes. Ayer Medvedev llamó a los funcionarios de la OTAN objetivos legítimos de Moscú. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, reaccionó con dureza a la publicación del periódico británico The Times, en la que calificó el asesinato del general ruso Igor Kirillov como un acto legítimo de defensa. En su canal de Telegram afirmó que, basándose en esta lógica, todos los funcionarios de la OTAN involucrados en la prestación de asistencia militar a Ucrania, pueden ser considerados objetivos militares legítimos para Rusia. Medvedev enfatizó que tales acciones justifican actividades terroristas contra Rusia y sus representantes. Según él, todos los autores de delitos siempre tienen cómplices, que ahora también pueden considerarse un objetivo legítimo. Entre ellos mencionó a los periodistas del Times, que, como dijo el político, se escondían detrás del editorial. Medvedev insinuó posibles consecuencias para los involucrados y dijo que en Londres podrían pasar muchas cosas. Según esta lógica, todos los funcionarios de la OTAN que tomaron una decisión sobre la asistencia militar a la Ucrania de bandera están participando en una guerra híbrida o convencional contra Rusia. Y todos estos individuos pueden y deben ser considerados como un objetivo militar legítimo para el Estado ruso, dijo Medvedev. Al mismo tiempo, Medvedev, durante una reunión sobre cuestiones del complejo militar industrial ruso, exigió que se eliminara a quienes ordenaron el asesinato del general. Señaló que detrás del crimen se encuentran miembros de la dirección político-militar de Ucrania, que, en su opinión, continúan la guerra híbrida contra Rusia. El Servicio de Seguridad ruso anunció previamente a la detención en la región de Moscú del presunto autor del ataque terrorista contra Kirillov y su asistente. Resultó ser un ciudadano de Uzbekistán de 29 años que supuestamente actuó siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranianos. El detenido dijo que le prometieron una recompensa de $100.000 y la oportunidad de viajar a un país de la Unión Europea. Hoy se está produciendo una rueda de prensa de Putin, donde hay periodistas de países de la OTAN, y como avance ya sabemos que Putin ha retado a Occidente a un duelo para probar la eficacia del Oreshnik. El presidente de Rusia ha respondido a los expertos occidentales que están cuestionando la eficacia del nuevo misil balístico ruso de alcance intermedio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha respondido a los expertos occidentales que están cuestionando la eficacia del Oreshnik, retándoles a un experimento para probar cuán eficaz es este nuevo misil balístico ruso de alcance intermedio. Durante el programa Resultados del Año con Vladimir Putin, que se celebra este jueves en Moscú,
Un periodista indicó que algunos expertos de países occidentales están afirmando que el misil Oresnik puede ser derribado por los sistemas de defensa aérea durante su despegue. Si esos expertos occidentales lo creen así, que nos ofrezcan a nosotros y a aquellos en Occidente y en Estados Unidos que les pagan por su análisis. Realizar algún tipo de experimento tecnológico, bueno, digamos un duelo tecnológico del siglo XXI, dijo el mandatario. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participa este jueves en su tradicional maratón de preguntas y respuestas, un acontecimiento mediático que suele durar entre 3 y 4 horas y que se celebró por primera vez en el año 2001. Y claro, aquí lo que se puede interpretar que la alegoría de Putin significa que el duelo sea la guerra verdadera. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.